¿Qué tal, estudiantes? En el día de hoy vamos a ver lo referente a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son todo lo que se contribuye o ha contribuido para la creación de normas jurídicas aplicables hoy para las personas. Y estas en su tiempo tuvo como regla general las costumbres y la religión. De ahí es donde nace sobre las normas morales y fuesen tratadas por ahora por la ética y luego por el derecho. Estas se clasifican en fuentes formales, fuentes materiales, que de los cuales nosotros en la Constitución Política, el artículo 230, nos hablan de que las fuentes formales del derecho son la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Esto es el conjunto de normas y de fuentes formales que nos contribuyen en el derecho. Pero inicialmente, la primera fuente formal del derecho es la ley, como lo indica el artículo 230 de la Constitución, donde nos dice y nos indica que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Lo que está en la ley es lo que él debe de hacer cumplir. Y la equidad, la jurisprudencia, principios generales del derecho y doctrina son los criterios auxiliares de actividad judicial. Esto quiere decir de que inicialmente la ley es la primera que debe tenerse en cuenta para todos los respectivos fallos que ellos vayan a emitir. Y ya luego nuevamente el mismo juez puede aplicar el resto de criterios auxiliares, teniendo en cuenta que por obligatoriedad de los criterios auxiliares tiene que implementar la jurisprudencia. Las fuentes materiales del derecho. Esas son las fuentes a todos los fenómenos sociales y naturales que dan origen a una norma jurídica. Determinan el contenido de la misma. ¿Cuáles son esos fenómenos? Pues tenemos el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas, jurídicas de un pueblo, etc. Y estas se dividen que son actos o hechos del pasado que derivan la creación, modificación o extensión de normas jurídicas. Y también se entiende como tal que son los órganos donde emanan y que se componen en un ordenamiento jurídico, conocido como órganos normativos o facultades normativas, y los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprende que respectivamente las fuentes del derecho son en sentido material. Debe de existir para la creación de la misma un antecedente, como nosotros lo estuvimos planteando en las clases anteriores, de cómo se forma la norma jurídica sobre el supuesto de hecho y la consecuencia. ¿Cuáles son los orígenes de las fuentes formales del derecho? Primero tiene que tener la situación en particular. Es la causa o hecho que impone la necesidad de crear o fijar el contenido de una norma. El poder legislativo es el que luego de los análisis de sus causas y de la situación en particular propone un proyecto de ley para creación de una norma. Luego el poder ejecutivo es el que realiza la sanción de la norma con respecto a lo que se realizó en el análisis por parte del poder legislativo. Y el poder judicial es el que analiza todo lo respectivo a las objeciones que tengan el presidente y sus ciudadanos con respecto a la norma, y por eso es que de estas que se forman en las fuentes materiales del derecho, su origen más que todo es la situación en particular que se pretenda regular, y empieza a actuar cada poder para generar que esta situación en particular forme y nazca en la vida jurídica.